El otro medio, declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Auspician este programa Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Municipalidad de San Martín. Argentina es destacada en el mundo por tener variedad de climas, por tener hermosos paisajes, en definitiva también por tener un gran territorio. Estamos entre los 10 países más grandes del mundo en cuanto a territorio. También tiene otras bellezas que a veces no son apreciadas, pero esas bellezas con el correr de los años se deterioran, como es un ecosistema acuático que abarca la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Ya desde el siglo XVIII hubo fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtiendo sobre la contaminación de ese espacio acuático. En el siglo XX también se siguió contaminando ese río. Así llegamos a principios del siglo XXI, cuando en el año 2008 la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo el 9 de julio de 2008, ordenando sanear el riachuelo, recomponer el ambiente, trasladar personas, erradicar buques que estaban varados en las aguas o en el fondo del río, y también redactar un inventario de industrias para saber quiénes son los que contaminan. Posteriormente se dictó una ley que creó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que reúne las 3 jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sigue el tiempo, ya estamos en el 2016, de ese fallo se ha creado como seguimiento y monitoreo social un cuerpo colegiado que es presidido por el Defensor del Pueblo de la Nación y en el cual concurren organizaciones que son las que han sido admitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para actuar como amicus curiae. Vamos a estar conversando con el área de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que lleva adelante este monitoreo junto con las organizaciones sociales, que son varias, de destacada actuación. La Defensoría del Pueblo de la Nación adolece desde hace unos años de tener una autoridad, o sea, de tener el Defensor del Pueblo de la Nación. Tenemos que el último Defensor del Pueblo de la Nación fue Mondino. Desgraciadamente a su renuncia se siguieron los defensores adjuntos, pero desde que tampoco los defensores adjuntos continúan, y al momento no tenemos un defensor del pueblo de la nación que es reiteradamente solicitado por las organizaciones sociales que tienen contacto con el defensor del pueblo de la nación. En breves instantes y después de una pausa vamos a estar conversando con un responsable del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad, y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevista llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Vamos a estar conversando con Javier García Espil, abogado, integrante del espacio ambiental dentro de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene varias áreas. Hay un área que las engloba todas, porque no es solamente ambiente, sino hay pueblos originarios, pero vamos a hablar sobre el tema ambiente. ¿Cómo te va, Javier? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de vuelta con vos y saludar a tu audiencia. Bien. 2015, en varios reportajes que hice, entrevistas, señalé que para la Argentina fue un año de elecciones tanto a nivel municipal como provincial y nacional.
al haber cambio de presidente, el nuevo presidente inauguró el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con lo cual subió de categoría lo que antes era la Secretaría. Tenemos un nuevo ministro que le da un nuevo empuje al área ambiental a nivel nacional. Sin embargo, también lo dije en la apertura, la Defensoría del Pueblo de la Nación adolece del nombramiento de la autoridad que representa. O sea, el anterior fue Mondino, antes de Mondino primero fue Mariano, pero Mondino no está, los defensores adjuntos, bueno, dejaron de cumplir su función porque pasó el tiempo y hoy ustedes se encuentran con que no tienen la autoridad que tienen que tener porque no está designado por el Congreso de la Nación el defensor del pueblo de la Nación. Sin embargo, a las autoridades nuevas nacionales, me estoy refiriendo al ministro de Ambiente, el rabino Berman, ustedes le elevaron una serie de documentos para que tuvieran conocimiento de cuál es la postura del defensor del pueblo de la Nación. Toca muchos temas, es un documento, los pude leer, es un documento amplio, y básicamente vamos a enfocarnos en el tema, como lo decía en la introducción, la cuenca Matanza-Riachuelo, que abarca 14 municipios, una gran extensión. La cuenca tiene 3 niveles, alto, medio y bajo. Mencioné el tema de la Autoridad de Cuenca Kumar, creación a partir del fallo Mendoza. Pero, ¿cuál es la situación hoy, después de 8 años casi? Porque pronto vamos a cumplir 8 años, ¿no? 2008 fue el fallo, julio del 2008, estamos en marzo del 2016. Hoy, si tuviéramos que poner una foto, Matanza-Riachuelo, cuenca Matanza-Riachuelo, muchos dicen una cloaca del mundo. Bueno, ¿cómo es hoy la foto del Matanza-Riachuelo? Bueno, vos un poco lo mencionaste en tu introducción, ¿no? La cuenca Matanza-Riachuelo hoy, a nuestro entender, está ante una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque se dan un conjunto de factores que permiten repensar las acciones para relanzarlas y reorientarlas hacia el logro de los objetivos que fijó la Corte. Vale la pena mencionar, ¿no?, que la Corte sentenció que en la cuenca Matanza-Riachuelo hay que llevar un conjunto de acciones a cabo para mejorar la calidad de vida de la población, recomponer el ambiente en todos sus elementos y prevenir nuevos daños. Y para esto responsabilizó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes están representadas en la autoridad de cuenca, que es ACUMAR. Entonces, en el año 2015 se produjo un hecho de relevancia, que fue que el juzgado, a quien la Corte delegó el proceso de ejecución de sentencia, requirió que se actualice el plan de saneamiento, el conocido como PISA. Este Plan Integral de Saneamiento Ambiental ya tenía unos cuantos años, la versión que está hoy en día vigente era del 2010, y había perdido en realidad la conducción de los hechos. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de acciones que llevan a cabo esas jurisdicciones, ACUMAR y otros organismos, como puede ser AISA, como puede ser los municipios, como puede ser el SEAMSE, y entonces había llegado un momento en el cual las acciones no tenían una guía conductora que estuviera debidamente establecida. En el informe que nosotros presentamos ante la Corte el 8 de julio del año pasado, de 2015, planteamos que había déficits estructurales que persistían y que también habían aparecido nuevas problemáticas con posterioridad al fallo. Entonces, un poco lo que hicimos fue sintetizar un conjunto de observaciones que venimos sosteniendo desde el año 2008, que empezó a trabajar el cuerpo colegiado que la Defensoría coordina, pero que integra también con organizaciones de la sociedad civil. Y ahí marcamos que había deficiencias institucionales que había que atender, deficiencias que tienen que ver con el control de las principales fuentes de contaminación y también fallas en el acceso a bienes y servicios que inciden en el desarrollo humano. Entonces, ese documento, que está a disposición en la página web del Defensor del Pueblo de la Nación, un poco trazó un diagnóstico en el cual las acciones que se habían multiplicado con posterioridad a la intervención de la Corte comenzaban a mesetarse y a encontrar muchos problemas de articulación interjurisdiccional. Entonces, hoy en día, como te decía al principio, estamos ante una nueva oportunidad porque está la orden judicial de actualizar ese instrumento que es el PISA, y ahí deberían redefinirse los objetivos, deberían rediscutirse abierta, públicamente y con información anticipadamente difundida, para poder fijar las metas, los objetivos, los escenarios de recomposición, las tareas comprometidas, los responsables y los financiamientos. Entonces, como vos mencionabas, hay nuevas autoridades. Estas nuevas autoridades tienen esta oportunidad de utilizar la actualización del PISA
para renovar los desafíos. Gracias por esta introducción donde has planteado un antecedente y una consecuencia. O sea, un desarrollo desde el 2008 en adelante y lo que ustedes plantearon como falencias. Ahora, tendríamos que hablar de lo positivo. Lo positivo, a pesar de esas advertencias y falencias que señalás, ¿qué es lo positivo desde el 2008 en adelante? En principio, primer dato positivo es que haya un fallo, lo del 2008. Segundo, que haya ejecución de ese fallo. Primero era un solo juzgado, hasta que después la Corte determinó que se abrieran la ejecución en 2 juzgados. Pero si tuvieras que destacar la cantidad, el número lo pones vos. ¿Qué cosas destacarías como logros a partir del 2008, el fallo, en adelante? Bien, mira, yo recuerdo cuando comencé a trabajar en esta cuestión, el reclamo generalizado de la población era hagan algo. Esta situación es insostenible, hagan algo. Hoy en día estamos discutiendo qué es lo que hay que hacer, lo cual ya nos marca una diferencia sustancial. Entonces, desde el 2008 hasta la altura, lo que podemos decir es que primero hay una oportunidad que se abrió con la intervención de la Corte para poner la situación del riachuelo y de la cuenca en el primer orden de la agenda pública. A partir de ahí se motorizaron organismos, se movilizó el Estado para dar respuesta a un conjunto de situaciones y eso permitió llevar a cabo actividades valiosas. Para destacar, en primer lugar, la creación de un organismo que tiene la competencia y las facultades para intervenir en el territorio de la cuenca, para coordinar al Estado Nacional, a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires, para articular con los municipios en un consejo municipal, para articular y debatir y consensuar con la sociedad civil en una comisión de participación. Y entonces este nuevo escenario nos da herramientas para abordar un problema que es complejo y que requiere de medidas continuas que sean incrementales. Entonces, desde ese lugar y con el monitoreo que estableció la Corte Suprema, que involucra al defensor, a la sociedad civil, hemos visto que hubo actividades valiosas, hubo remoción de residuos, hubo soluciones habitacionales para algunas personas que están en riesgo ambiental, hubo nuevas autoridades de control, cuerpos de inspectores nuevos. Podemos mencionar un conjunto de actividades muy extenso. El tema es también cómo evaluamos esas actividades. Porque acá lo que estamos planteando nosotros desde el cuerpo colegiado es que tenemos que alcanzar resultados, metas y objetivos que nos conduzcan a este logro de los objetivos que fijó la Corte. Entonces no es cuestión de negar lo que se hizo, ni de poner un puntaje como si fuese un ranking de la televisión, sino lo que es necesario es ver cuáles son hoy los temas pendientes para adoptar medidas y responder a ellos. Bien. Bueno, recordemos a la audiencia, el cuerpo colegiado está, como decía en la introducción, presidido por el Defensor del Pueblo de la Nación, coordina varias organizaciones que hacen el monitoreo social, por decirlo, así como también la autoridad, la AGN, que hace el monitoreo presupuestario. Pero dentro de lo social, y varios puntos en el fallo de la Corte, se hablaba de la recomposición del ambiente, el traslado de personas que habitaban en lugares, a juicio de la Corte en el fallo, no deseadas, Camino de Sirga, u otros asentamientos habitacionales precarios, para los cuales se crearon habitaciones, un complejo habitacional mejor, que logró desarrollarse y logró cambiarse. También está el tema de los residuos, lo mencionaste, SEAMSE dijiste. Eso también tiene que ver con basurales a cielo abierto. Se han erradicado, pero deben de quedar o reaparecen nuevos basurales que hay que erradicar. El tema de residuos es importante por la cantidad de población que hay en la zona. Ese es un tema. También recuerdo que en la Corte y en las audiencias se señalaba el tema salud. El tema de cómo están los habitantes de la cuenca. 2 temas, por decir esos 2 temas, el tema residuos y el tema salud. Bien, desde nuestra perspectiva, todos los problemas que tiene que encarar la autoridad de cuenca tienen que ver con implementar gestión ambiental en este territorio, que es no solamente llevar a cabo actividades de saneamiento o una obra pública en particular, sino iniciar un nuevo capítulo en lo que es la gestión pública que incorpore la mirada ambiental a un conjunto de temas. En materia de residuos, nosotros lo que hemos visto que el problema no es solamente el basural que emerge,
sino que lo que estamos viendo al ver un basural es el síntoma de una enfermedad más grave, que es que está fallando el sistema de gestión de los residuos. Entonces, desde nuestro punto de vista, el problema de la basura no es simplemente el basural, que también es un problema, sino cómo hacemos para que en la cuenca Matanza de Riachuelo podamos tener una gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Entonces ahí vemos que todavía faltan medidas que tengan que ver con minimizar la generación, con alcanzar una separación en origen en todos los hogares de la cuenca, que tenga que ver con un sistema de recolección que llegue a todos los establecimientos, todas las casas, y que llegue de un modo diferenciado para las distintas corrientes de residuos, que se puedan implementar medidas que tiendan al reciclaje, a la reutilización, al reuso de los residuos o de los que no son tal. Y bueno, el problema de los basurales también hay que atenderlo, y esos terrenos que hoy tienen un pasivo ambiental, que es como nosotros los definimos, tienen que ser intervenidos para recomponer ese daño. Pero bueno, la ACUMAR en este sentido tiene un rol también importante en lo que es la coordinación de los municipios, porque acá hay una responsabilidad primaria de las jurisdicciones locales, y ACUMAR un poco tiene que liderar este cambio de paradigma hacia una gestión integral conjuntamente con los municipios. Y en materia de salud, lo que nosotros entendemos es que la ACUMAR debe incorporar la mirada ambiental al abordaje de la salud que hoy existe. Entonces no es cuestión de que la ACUMAR reemplace o se superponga con otros organismos, sino que utilice herramientas que permitan a esos otros organismos incorporar la de las patologías que tienen que ver con factores de contaminación o amenazas ambientales, y a partir de ahí pensar nuevos modos de intervención. Por ejemplo, ACUMAR debería tener identificado los sectores de mayor riesgo ambiental de la cuenca. Entonces, si uno tiene un documento como podría ser un mapa de riesgo, podría saber dónde hay situaciones más problemáticas y dónde hay poblaciones más vulnerables. Y a partir de ahí sí hacer un relevamiento de las patologías que se asocian a esos factores problemáticos, como ser exposición a residuos por basurales, zonas inundables, cercanía a establecimientos de riesgo ambiental y demás. Y entonces, a partir de esa mirada, por un lado, recomendar hacia los organismos que tienen que ver con esos factores de contaminación, como decir, bueno, si hay un problema de patologías derivadas de la actividad de una industria que utiliza el plomo, ver no solamente cómo atendemos a esa población, sino también cómo reducimos ese riesgo que existe. Entonces, un poco nuestra preocupación es por ver que la ACUMAR, en este esfuerzo por implementar una gestión ambiental novedosa en este territorio, pueda, por un lado, articular con los efectores de salud para capacitarlos para que detecten estos problemas, y por otro lado, trabajar sobre la fuente del problema, que son estas actividades o exposición a contaminantes. Entonces, hasta el momento tenemos lo que has destacado. Vulnerabilidades, vamos a tomar la palabra vulnerabilidades, para hablar de vulnerabilidades institucionales, en el caso de ACUMAR, que lo que has dejado ver es que debería, hay que ver si lo está haciendo, en todo caso, ¿por qué no lo está haciendo? Por otro lado, los factores de riesgo para el tema de salud. Otro tema que está dentro de lo que mencionás, el tema del residuo, la exposición al riesgo, y ya que tomaste el caso del tema del plomo, o sea, los efectores, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Quiénes producen y vuelcan dentro de la cuenca, dentro del río, a veces sin tratar, o a veces tratadas, pero que indudablemente también tienen residuos? Esto lleva al punto de saber, entonces, se logró hacer el inventario. Yo recuerdo ya por el año 2008, 2009 se hablaba, y serán, porque como no existía un inventario de las industrias, se decía serán. Bueno, del serán, que estimaban en 4.000, 4.500, se llegó, cuando se logró hacer el inventario, a más de 20.000. La ACUMAR tiene hoy en su trabajo detectadas algunas industrias que han sido cerradas porque son contaminantes. Al punto que quiero llegar es, ¿cuántas industrias están trabajando bien, si es que lo conoces? A lo mejor es una pregunta para ACUMAR, pero ¿y cuáles son las que están cerradas y que no van a volver a abrir o que van a volver a abrir después de una recomposición de su proceso industrial, que sea acorde, limpio, para volcar sus efluentes de manera limpia? Es muy buena la pregunta, porque lo que deberíamos preguntarnos por ahí previamente es qué funcionar bien. Nosotros estamos haciendo un planteo serio ante la ACUMAR que tiene que ver con la necesidad de modificar las normas que hoy regulan la actividad industrial en la cuenca. Porque nosotros vemos que los instrumentos con los que se aborda el problema de los establecimientos industriales hoy están obsoletos o no alcanzan para cambiar esta realidad,
porque podría darse la paradoja de que aun cuando todos los establecimientos tengan digamos, su actividad en regla y con el cumplimiento de la normativa actual, aún así tengamos un grave impacto en el ambiente y la exposición a riesgos para la población. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que hay que cambiar la mirada. La mirada ya no debe ser estrictamente individual de lo que hace un establecimiento, sino tener presente que hay muchos establecimientos. Vos mencionabas más de 20.000, de esos hay por lo menos 10.000 que generan efluentes líquidos. Y entonces, ese impacto acumulado, ¿cómo lo medimos? Entonces nosotros pensamos que hay que cambiar la perspectiva y dejar de mirar desde el establecimiento hacia afuera, sino mirar desde el ambiente, el receptor de todos esos contaminantes, hacia las actividades. Y ahí estamos planteando algo que se trató en audiencias ante la Corte Suprema, que tiene que ver con cuáles son los objetivos de calidad del ambiente, en términos de agua superficial, en términos de calidad del aire, en términos de agua subterránea, en términos de pasivos ambientales y el suelo. Entonces, nos están faltando instrumentos que regulen la actividad desde una nueva perspectiva que tenga que ver con profundizar la gestión ambiental en este territorio. En ese sentido, la norma que regula hoy la actividad industrial en la cuenca, más allá de las normativas locales que puedan tener la provincia, la ciudad, es lo que se denomina el control de los agentes contaminantes. Y los agentes contaminantes se, digamos, determinan en función de los parámetros que se encuentran en sus vertidos líquidos o de que no tengan los permisos pertinentes en términos de residuos peligrosos o de emisiones gaseosas. Entonces, nosotros lo que nos preguntamos es el acumulado de todos ellos, ¿qué nos da? Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar esta mirada y el modelo de gestionar el sector industrial de la cuenca. Amigas y amigos, hay una palabra que la repetiste, que es acumular, acumulativo. Y mencionaste las audiencias en la Corte. También yo recuerdo que fue un énfasis del ministro Lorenzetti en audiencias por el tema Kumar, como en otras audiencias con el tema ambiente, desmontes, por ejemplo, donde él hace hincapié en esa palabra, ¿no? En el efecto acumulativo. Así está planteada la cosa, tu respuesta maravillosa, me gustó, yo creo que a las amigas y amigos también les ha gustado, pero como para ir finalizando entonces, uno tiende a hablar de la cuenca en general, la gran cuenca, pero hay afluentes, el Matanza tiene sus afluentes, el Riachuelo hay algún arroyo, o sea, ¿podemos hablar parcialmente de subcuencas? ¿Es pertinente hablar de subcuencas? Nosotros creemos que sí, que es pertinente y que es necesario, y que las principales subcuencas, que hoy están identificadas, son por lo menos 14, deberían ser consideradas unidades de gestión. ¿Por qué? Porque si bien hay lineamientos que son homogéneos para todo el territorio de la cuenca, cada sistema hídrico de estos que denominamos subcuencas tiene particularidades que le son propias. Entonces sería erróneo considerar del mismo modo a la desembocadura del Riachuelo en el sector de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires y la costa de Avellaneda, que, por ejemplo, un arroyo que está en la zona alta, por ejemplo, en el partido de Cañuelas o Marco Paz, porque las realidades son muy distintas, las densidades poblacionales son distintas, la cantidad de actividades productivas que se llevan a cabo son diferentes. Entonces, nosotros creemos que el abordaje por subcuencas permite una mejor estrategia de intervención y a su vez permite involucrar a los municipios en esa gestión por subcuencas. Así que nosotros creemos que no solamente es posible, sino que es necesario y que Acumar debería avanzar en reglamentar esta unidad de gestión por subcuencas para poder tener una intervención específica en cada territorio de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, decíamos antes que la calidad del agua es importante modificar la norma que la regula. Hoy la calidad del agua de los cuerpos superficiales de todo este territorio, que tiene más de 2.200 kilómetros cuadrados, es homogénea. Entonces estamos mirando o buscando un objetivo igual para un sector absolutamente intervenido como es la desembocadura del Riachuelo, que para un arroyo que está en una zona rural y que por ahí tiene poca intervención. Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Es necesario volver a mirar este territorio a través de esta perspectiva de la sustentabilidad, con los instrumentos que nos dan hoy las normas ambientales, el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de los impactos ambientales, los sistemas de control de las actividades productivas y demás, para
introducir modificaciones en una gestión que durante mucho tiempo condujo a resultados que no consideramos óptimos. Javier García Espil, muchas gracias por esta breve, para mí, quizás la audiencia haya quedado con interrogantes y querrá saber más, pero la oportunidad la tenemos para volver a encontrarnos y seguir conversando sobre los temas, en este caso, de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Algún mensaje como síntesis final, esperanzado, positivo, alentando que es posible los cambios? Sí, desde ya. Nuestra invitación es, obviamente, a toda la audiencia y a todas las organizaciones, a todos los vecinos de la cuenca, a que se involucren, a que participen del debate, porque acá lo que necesitamos es discutir qué cuenca Matanza-Riachuelo queremos para nuestro futuro. Dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 50, pero tenemos que animarnos a soñar una cuenca diferente y después tenemos que buscar las herramientas para conducir la gestión y que nos lleve hacia ese objetivo o esa meta o ese ideal que tengamos. Así que nosotros creemos que se ha avanzado mucho en el sentido desde el punto inicial, que fue nuestro informe especial que publicamos en el año 2003. Se han llevado a cabo un montón de programas, un montón de acciones, hay muchos organismos involucrados, hay serios problemas que hay que atender, pero tenemos una oportunidad que es discutir qué cuenca Matanza-Riachuelo queremos. Y ese debate no debiera ser solo de las autoridades, sino que involucra a toda la ciudadanía. Así que un poco la invitación es convocar a todos para que se involucren, para que participen, y desde ya que en la Defensoría del Pueblo de la Nación y en nuestro rol de coordinador del cuerpo colegiado están abiertas las puertas para el debate, para acceder a la información, para consultar lo que sea necesario, y también para buscar los canales de diálogo con las autoridades que tienen que llevar a cabo las acciones. Así está planteada la cosa, está hecha la invitación, solo falta que ustedes se involucren, participen y gestionemos entre todos el mejor ambiente que pretendemos. Gracias por estar ahí. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español. El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto. Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS o también podés comprar crédito en un comercio adherido. Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial. Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos. Hemos conversado con el área de ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español. Amigas y amigos, para anunciar en El Otro Medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. amigas y amigos, cerramos El Otro Medio. Pasa y todo queda. Y nada más.